Bueno, y si usted quiere mantener el nivel de azúcar a raya, o más bien donde tiene que estar, doctor, alimentación, una buena alimentación, ejercicio y medicamentos, ¿verdad? Y medicamentos. Esos son los tres pilares, podríamos decir. Son los tres pilares más importantes. Ahora, doctor, bueno, el doctor Francis Ruiz es endocrinólogo y nos viene a hablar de esos medicamentos que no solo lo mantienen estable, sino que le pueden aportar un extra, un poquito más, ¿verdad, doctor? Esa es la idea. ¿De cuáles estamos hablando específicamente, doctor? Bueno, esto aquí es importante resaltar que, bueno, la diabetes definitivamente ha sido toda una gran, casi que decir pandemia, porque se ha disparado de forma importante. De hecho, en nuestro país actualmente estamos casi un 13% de la población general es diabética. O sea, 13% es un porcentaje significativamente alto. Entonces, esto ha sido una situación que ha ocurrido a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay tanta investigación en diabetes, se ha visto que del 2007 para acá, donde ya las organizaciones de salud no solamente le exigen a esa farmacéutica que tiene que producir un medicamento eficaz para el control del azúcar, sino que tienen que asegurar que no le dé más riesgo cardiovascular al paciente. Entonces, ahora hemos visto que existen una línea de medicamentos que han venido más bien todo lo contrario, no solo no producen daño, sino que también nos evitan eventos cardiovasculares. O sea, hasta nos cuidan. Doctor, ¿qué hay de cierto que hay una línea de estos medicamentos que se bota el azúcar a través de la orina cuando lo utilizamos? Sí, exacto. Estos son las glifosinas. Aquí en el país contamos con tres opciones. Son medicamentos que básicamente lo que hacen es que normalmente nuestro organismo, la sangre que está, el azúcar que está en la sangre pasa al riñón y después tiene que volver a reabsorberse el torrente sanguíneo. Entonces estos medicamentos lo que hacen es que frenan ese paso. Entonces el azúcar pasa de la sangre al riñón, después sigue recto y no se reabsorbe. Entonces con eso hemos visto que se controla de forma eficaz el azúcar y aparte de eso los pacientes inclusive pierden peso. Buenísimo. Pero más importante que eso, en los estudios de seguridad cardiovascular de estos medicamentos, que ya tenemos dos de los que están acá, ya tienen ese estudio, han demostrado que los pacientes que estaban con el medicamento tienen menor riesgo de infartos, tienen menor riesgo de eventos cardiovasculares y tienen más disminución inclusive de mortalidad total. Entonces, eso es algo que va más allá del simple control glicémico. Entonces, eso ha venido en la comunidad médica a generar toda una revolución, porque realmente hasta este momento nosotros contamos con medicamentos que frenaban la evolución de la diabetes al controlar la glicemia, pero no aportaban ese extra. Entonces realmente es importante que conozcamos esto porque ahora los medicamentos tienen que aportar un poco más. Ahora, doctor, conozcamos. Usted me dice eso y yo digo, bueno, estos son pastillas, son inyecciones, ¿cómo se aplican? Porque estas son dudas que surgen, ¿verdad?, con el paciente diabético. Claro. ¿Cómo los conseguimos? ¿En qué presentaciones, doctor? Bueno, estos medicamentos, específicamente los que comentamos que logran aumentar la pérdida de azúcar en la orina, son pastillas. Entonces, inclusive tienen esa ventaja, ¿verdad?, que son muy fáciles de tomar. No son inyectables. Se toman una vez al día, en las mañanas, y la eficacia, o sea, la potencia que tiene el medicamento es bastante aceptable. Ahora, doctor, ya soy un paciente que está medicado y estoy escuchando esto. ¿Lo puedo utilizar? ¿Lo puedo reemplazar el tratamiento que tengo? ¿O utilizo el tratamiento que ya tengo? ¿Cómo sería eso? En términos generales, lo que tenemos que hacer es que sea valorado por su endocrinólogo, pero estos medicamentos están diseñados para diabéticos tipo 2, que cuando nosotros hablamos de la población general de diabéticos, sabemos que el 90% son tipo 2 y solo un 10% son tipo 1, que son los que decimos que son los chiquitos que nacen con diabetes, que desde muy temprano solo pueden utilizar insulina. Pero todos los demás, que son la gran mayoría, los típicos diabéticos que nosotros conocemos, son candidatos a estos medicamentos. O sea, ¿podría reemplazar, perdón que lo interrumpa, doctor, el tratamiento que tiene en este momento, diabético tipo 2, por uno de estos? Sí, nosotros podemos eventualmente reemplazarlo porque en las opciones que tenemos actualmente en el mercado hay unas opciones que tal vez no son las más seguras para el paciente, pero que se usan con mucha frecuencia porque son fáciles de accesar, no son costosas, son las más comerciales. Pero sí, digamos, nosotros podríamos hacer un switch para darle medicamentos más seguros, que eso es hacia donde va encaminada el control de la diabetes, ¿verdad? A darle opciones más seguras para el control de con valor agregado, como usted lo menciona. El valor agregado para nosotros es lo más importante porque frenar muerte cardiovascular en un diabético, eso es algo que nunca habíamos visto antes. Bueno, doctor, en buena hora. Ahora, si soy un paciente que se inyecta insulina, doctor,
¿Es candidato también a este tipo de tratamiento? Sí, sí, definitivamente los pacientes que utilizan insulina son también candidatos como un tratamiento asociado a su insulina. Muchas veces lo que sí hemos visto y en definitiva ocurre es que cuando iniciamos este grupo de medicamentos, las dosis de insulina las podemos reducir y reducir no de forma, digamos, de una forma significativa. Entonces eso es un plus agregado, porque si bajamos las dosis de insulina, tenemos menos riesgo de bajonazos de azúcar y tenemos menos riesgo de ganancia de peso, que son los efectos secundarios que más frecuentemente vemos con el uso de la insulina. Ahora, doctor, ¿tendría algún tipo de impacto el hecho de que sea un paciente recién diagnosticado, que estoy empezando el diagnóstico, o uno que ya lleva años de estar utilizando un diagnóstico convencional con la incorporación de este tratamiento? Sí, con la incorporación de estos medicamentos, lo que sí podemos ver es si el paciente tiene un recién diagnóstico, podemos utilizarlo como una estrategia farmacológica y esto nos retrasaría de forma importante la llegada de la eventual de la... No tanto, bueno, aparte de síntomas, de controlarlo bien, retrasaríamos la llegada de la insulina. Porque sí, hay que tener claro que la diabetes, desdichadamente, a pesar de ser una enfermedad que tenemos muchas herramientas para controlarlo, la realidad es que no la controlamos tan bien. Entonces, eso hace que la velocidad de deterioro del páncreas sea mayor y que rápidamente el paciente puede caer en la necesidad de requerir insulina. Con estas opciones de tratamiento sí hemos visto que al mantenerlos muy bien controlados desde un inicio, el paciente puede retrasar la llegada de la insulina. Y en los que ya tienen mucho tiempo de evolución, sí es un medicamento muy bienvenido porque nos reduce los eventos. Es que el hecho que reduzca eventos cardiovasculares para nosotros es lo más, esa es la noticia. Esa es la noticia, ese es el mensaje más importante. Así es. Y le agradecemos muchísimo por compartirlo en esta mañana, doctor, con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Que Dios le bendiga, muy amable. Gracias. Vicente.